Título: El primer susurro. La campana del convento aún no había sonado cuando Isabel abrió los ojos, empapada en sudor frío. Afuera, el amanecer apenas despuntaba, tiñendo los vitrales con una luz pálida, casi enferma. Había soñado de nuevo con él, con la cruz del altar mayor, pero esta vez no fue un sueño. Se arrodilló en la capilla vacía, sus manos temblando sobre el rosario. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón, hasta que algo lo rompió. Un susurro. Su nombre. Isabel. No fue el viento, no fue su mente. La voz salió de la cruz que colgaba sobre el altar. Áspera, baja, como el roce de una lengua sobre madera antigua. ¿Quién está ahí? Su voz apenas fue un hilo, tragada por el eco de los muros. La cruz no respondió, pero el aire cambió. El incienso olvidado de la noche anterior comenzó a agitarse, como si respirara. Isabel retrocedió, pero no podía apartar la mirada de aquel madero ennegrecido por los siglos. Y entonces, ocurrió lo imposible. Los labios tallados del Cristo se movieron apenas 1 milímetro, lo suficiente para repetir: Isabel. El sonido la atravesó como una caricia prohibida. Su pecho se contrajo, y un calor extraño, casi vergonzoso, se apoderó de su cuerpo. Quiso huir, pero sus rodillas se clavaron más fuerte contra el suelo de piedra. Esto es una prueba, pensó. El demonio, o Dios, o algo peor. Sus dedos se alzaron, sin permiso de su razón, y rozaron el aire frente al altar. En ese instante, el Cristo abrió los ojos. No de par en par, solo un parpadeo lento, húmedo, y suficiente para dejarla sin aliento. Isabel ahogó un grito y se cubrió la boca, pero no pudo apartar la vista. Y entonces, en el límite entre la fe y el pecado, escuchó de nuevo: al amanecer, serás mía. El sol rompió el horizonte, la cruz guardó silencio, pero Isabel supo, con la certeza de quien ya no tiene escapatoria, que al día siguiente volvería. Y ella también. Título: Los ojos del crucifijo. La noche había sido larga. Isabel no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro de la cruz regresaba, rozando su mente como una plegaria perversa. Al amanecer, sus pasos la llevaron de nuevo a la capilla. Aunque el miedo le apretaba el pecho como una mano invisible, la cruz estaba allí, inmóvil, bañada por la primera luz del día, un pedazo de madera vieja, nada más, o al menos, eso intentó creer. Se arrodilló, apretó el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, y entonces, lo sintió, esa presencia, pesada, atenta, como si alguien o algo la estuviera mirando. Isabel alzó la vista. Los ojos del crucifijo estaban abiertos, no del todo, apenas una rendija, húmeda, imposible, pero vivos. La miraban, no como mira una imagen santa, sino como mira un hombre hambriento. No puede ser, murmuró, retrocediendo, pero los ojos la siguieron. Sintió su respiración cortarse, su piel erizarse bajo el hábito. Una parte de ella quería huir, pero otra, más oscura, más secreta, se quedó clavada en el sitio, como si una fuerza invisible la reclamara. Entonces, la voz volvió, no un susurro esta vez, sino algo más íntimo, como si hablara dentro de su pecho. Mírame, Isabel. Y lo hizo, contra toda razón, lo hizo. Y en esa mirada encontró algo prohibido, deseo, no el suyo, sino el de la cruz. Un calor extraño recorrió su espalda, subiendo por su cuello, hasta ruborizar sus mejillas. De repente, los párpados del crucifijo se cerraron lentamente, como si guardara el secreto solo para ella. El sol terminó de alzarse, y todo volvió a la quietud. Isabel se quedó de rodillas, temblando. En sus labios, sin darse cuenta, escapó una oración que no reconocía, una plegaria en una lengua que jamás había aprendido.
y mientras las palabras salían de su boca, la cruz sonrió. Título: Confesiones prohibidas. Isabel no soportaba más. 3 amaneceres, 3 susurros, y ahora aquellos ojos imposibles que parecían desnudar su alma. Solo le quedaba una salida, la confesión. Entró en el confesionario con pasos temblorosos. Al otro lado de la celosía, la voz grave del padre Gabriel la recibió. «Hija mía, ¿qué atormenta tu espíritu?» Isabel tragó saliva. Su respiración era un torbellino. «Padre, hay algo en la capilla, en la cruz. Me llama por mi nombre, y yo no puedo dejar de volver». Un silencio pesado cayó entre ellos. Ni siquiera el incienso del lugar podía ocultar la frialdad que se filtraba entre las palabras no dichas. Entonces, la voz del sacerdote cambió, menos segura, más humana. Yo también lo escuché. El corazón de Isabel casi se detuvo. ¿Qué dice?, preguntó con un hilo de voz. No dice. La respiración de Gabriel se quebró al otro lado de la rejilla. Susurra. Pero no solo tu nombre, también el mío. Isabel sintió un calor inquietante subirle por el cuello. No sabía si era miedo o algo peor. Padre, ¿qué significa esto? Gabriel guardó silencio. Luego, con voz casi rota, confesó: anoche soñé con esa cruz. Se movía. Sus brazos se extendieron y me tocó el rostro. Cuando desperté, tenía ceniza en la piel. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabel. Quiso hablar, pero entonces, el aire dentro del confesionario cambió. Frío, denso, y entre las rendijas de la celosía, los dos lo escucharon. Un susurro, bajo, íntimo: Isabel, Gabriel, sus nombres juntos, como una invitación. Los dedos de Isabel temblaron sobre el banco de madera, y al otro lado, los nudillos del sacerdote golpearon suavemente la madera como si rezara o contuviera algo más. «Hija mía», murmuró Gabriel, «no vuelvas a la capilla al amanecer». Pero su voz no tenía fe, solo miedo, y un deseo oscuro que Isabel sintió como propio. Esa noche, ella supo que desobedecería. Título: El tacto de la fe. El amanecer llegó envuelto en un silencio casi sagrado. Isabel caminó hacia la capilla, sus pasos resonando como pecados no confesados sobre el suelo de piedra. Había prometido no volver, pero las promesas hechas con miedo siempre se rompen. Allí estaba, la cruz. Parecía inofensiva, como un pedazo de madera dormida bajo la penumbra. Pero Isabel ya sabía la verdad. Aquel madero respiraba, aquel madero miraba, cuando nadie más estaba allí. Aquel madero susurraba su nombre como si fuera un secreto compartido entre amantes. Se arrodilló. Las manos le temblaban mientras apretaba el rosario contra el pecho. «No, esta vez no», susurró para sí misma, intentando convencerse. Pero entonces, lo sintió. Primero fue un calor tenue, casi imperceptible, que surgió del altar. Una brisa cálida en la piel, imposible en aquella capilla helada. Luego, un tirón invisible, suave pero irresistible, que la empujó hacia adelante, hasta quedar frente a la cruz. Isabel alargó la mano. Sus dedos rozaron la madera, y todo cambió. No estaba fría. No, la cruz latía. Un pulso lento, profundo, que golpeaba contra su palma como un corazón enterrado bajo siglos de fe. Isabel ahogó un gemido, sorprendida por esa sensación ardiente que le subió por el brazo hasta anidar en su pecho. Y entonces lo escuchó: Isabel. La voz estaba más cerca que nunca, como si hablara desde la propia madera, o peor aún, desde su propia piel. Cerró los ojos y, por un instante, juró que una mano invisible la acariciaba, siguiendo la línea de su cuello, bajando con una devoción profana. El sonido de una puerta al fondo la sobresaltó. Giró de golpe, pero no había nadie. Cuando volvió la mirada al altar, la cruz estaba quieta, muda, como si todo hubiera sido una ilusión, excepto por una cosa. En su palma quedaba una marca, el leve dibujo de una cruz ardiente.
impresa como un beso prohibido, y en ese momento, Isabel sonrió, porque por primera vez, no estaba segura de querer resistirse. Título: El beso de la cruz. La noche anterior, Isabel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el calor de la cruz ardiendo aún en su palma, como si aquel contacto no hubiera terminado. Y mientras las sombras del convento se alargaban, un pensamiento prohibido germinó en su mente, y no la abandonó hasta el amanecer. Ese día no caminó, sino que casi flotó hacia la capilla. El eco de sus pasos sonaba como un ritual secreto que solo ella y la cruz conocían. Cuando se arrodilló, no hubo oración, no hubo temor, solo deseo. El crucifijo la miraba, lo sabía. Aunque sus ojos parecieran cerrados, Isabel sentía esa presencia, hambrienta. Se puso de pie, se acercó. Cada paso era un sacrilegio que no podía detener. Frente al altar, levantó el rostro y, sin pensarlo, sus labios se posaron en los pies de Cristo. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido leve, apenas audible, rompió el silencio, un gemido, no humano, no divino, algo entre los dos. Isabel se apartó de golpe, con el corazón desbocado, pero no encontró a nadie, solo ella y la cruz que ahora parecía sonreír. Otra vez, susurró una voz. Su respiración se volvió errática, sus dedos temblaron mientras, vencida por algo más fuerte que la fe, volvió a inclinarse. Esta vez no fue un beso breve. Sus labios permanecieron allí, sintiendo el calor imposible de la madera, el pulso escondido en el madero sagrado, y el gemido regresó, más profundo, más cercano. Isabel cerró los ojos, perdida entre piedad y pecado, hasta que de pronto sintió algo húmedo sobre su boca, un sabor metálico, dulce y terrible, sangre. Retrocedió, horrorizada, mientras observaba como una fina línea roja descendía desde la herida del costado de Cristo. No era pintura, no era ilusión. La cruz la había besado de vuelta, y cuando Isabel cayó de rodillas, atónita, una voz la envolvió como un abrazo blasfemo. Al alba, seremos uno. Y por primera vez, ella no quiso escapar. Título: La sangre bajo el alba. El amanecer llegó envuelto en un silencio inquietante. Isabel no corrió hacia la capilla, caminó despacio, como una amante que sabe que será recibida. El sabor metálico del beso de la cruz aún ardía en sus labios, y el recuerdo de aquel gemido imposible la perseguía como una plegaria maldita. Cuando cruzó las puertas, el altar la esperaba. La cruz, inmóvil, parecía dormir, hasta que el primer rayo de luz tocó el madero. Entonces, ocurrió. De la herida del costado de Cristo comenzó a brotar sangre, no a chorros, sino en hilos finos que se deslizaban con precisión, dibujando algo sobre la base de piedra. Isabel retrocedió, horrorizada, pero sus ojos no pudieron apartarse. Aquello no era una mancha, eran letras, lentas, antiguas, vivas. ¿Qué es esto?, murmuró, apenas consciente de sus propias palabras. Las líneas de sangre formaban un texto en una lengua que nunca había visto, pero que, de algún modo, entendía. Cada palabra quemaba en su mente como si le fuera susurrada directamente en el oído. Ven al alba, entrégate. Un temblor la atravesó de pies a cabeza. Isabel no sabía si llorar o reír, porque lo que sentía no era solo terror. No, había algo más, una atracción insana, una necesidad que la hacía avanzar un paso, y luego otro, hasta quedar frente a la cruz. Extendió la mano. La sangre aún estaba fresca, tibia, y cuando la tocó, la madera susurró, Isabel, su nombre, arrastrado como un aliento sobre su piel. Sus dedos temblaron, manchados de rojo, mientras las palabras en el suelo brillaban un instante, como si respondieran a su contacto. De repente, detrás de ella, una voz masculina rompió el aire. Isabel se giró. Era el padre Gabriel, pálido,
con los ojos fijos en la escena, pero antes de que pudiera hablar, la cruz entera crujió, como si respirara, y un nuevo susurro llenó la capilla. Mañana, el alba será sangre. Gabriel retrocedió aterrado. Isabel sonrió. Título: El pacto del alba. El amanecer llegó cargado de un silencio expectante, como si el convento entero contuviera la respiración. Isabel se dirigió a la capilla sin ocultarse. No importaba que el padre Gabriel la hubiera visto la noche anterior. Nada podía detener lo que había comenzado. El sacerdote ya estaba allí, de pie, junto al altar, con el rosario entre sus manos sudorosas. Sus ojos, rojos de insomnio, buscaron a Isabel como un hombre que ha perdido la fe. Isabel, su voz era apenas un murmullo. No lo hagas. No sabes lo que es. Ella no respondió. Caminó con una calma que no era suya, guiada por algo más fuerte que el miedo. La cruz, bañada por la luz naciente, parecía viva. Y entonces, como cada mañana, el susurro llegó. Isabel, ven. Esta vez, ella contestó. Aquí estoy. Gabriel dio un paso atrás, horrorizado. Nunca había escuchado una oración así, palabras que no eran plegarias, sino una entrega voluntaria. Isabel se acercó hasta quedar frente al altar. La sangre comenzaba a brotar de nuevo del costado de Cristo, pero ahora fluía más rápido, formando círculos perfectos en el suelo, como un sello ritual. Detente, suplicó Gabriel, pero su voz era inútil. Isabel levantó la mano y la apoyó sobre la madera ardiente de la cruz. Un escalofrío de placer y dolor le recorrió el cuerpo, y entonces, sus labios se abrieron para pronunciar lo prohibido. Acepto. La cruz respondió. Un temblor sacudió el templo entero. Las velas se encendieron solas, y el crucifijo inclinó levemente la cabeza hacia ella. De la herida del costado, una última gota de sangre cayó, no al suelo, sino sobre la palma de Isabel, marcándola como un sello. Gabriel cayó de rodillas, con el rostro desencajado. Eso no es Dios. Isabel, gritó, es otra cosa. Pero ella sonrió, y sin apartar la mano de la cruz, respondió con una voz que ya no era completamente humana. Al alba, ya es mío. La capilla se llenó de un silencio sepulcral. La cruz sonrió. Título: El beso de la herida. El alba siguiente llegó cargada de un silencio denso, casi antinatural. Isabel avanzó por el pasillo de la capilla con los pies descalzos, como si caminara hacia un altar nupcial. Gabriel, escondido en las sombras, la observaba con el corazón desbocado. No debía permitirlo, pero algo en su interior, oscuro y vergonzoso, lo mantenía paralizado. La cruz la esperaba. El susurro fue inmediato, profundo, íntimo. Isabel, hoy beberás de mí. Ella cerró los ojos, dejando que aquellas palabras se deslicen por su piel como un roce invisible. Avanzó hasta quedar frente al crucifijo, y entonces lo vio. De la herida del costado, la sangre brotaba en un hilo perfecto, cayendo lentamente, como si la cruz misma estuviera viva y ofreciéndose a ella. Gabriel contuvo el aliento. No, exclamó, saliendo de su escondite. Esto es una abominación. Pero Isabel no lo escuchaba. Con un gesto reverente, casi devoto, levantó su mano y atrapó una gota entre sus dedos. La miró, roja, tibia, y luego, sin dudar, la llevó a sus labios. El sabor fue indescriptible. No solo sangre, era fe, era fuego, era deseo. Un calor brutal le recorrió el cuerpo, arrancándole un gemido ahogado que resonó en la capilla como una plegaria rota. Isabel, murmuró Gabriel, horrorizado, pero incapaz de apartar la mirada. Ella lamió sus dedos manchados. Y entonces ocurrió algo imposible. La cruz gimió. Un sonido bajo, grave, que hizo temblar las paredes. Y en ese instante, Isabel supo que ya no había vuelta atrás. Mas, susurró la voz de la cruz. Isabel se inclinó, acercando sus labios directamente a la herida del costado.
Gabriel quiso correr hacia ella, detenerla, pero sus piernas no respondieron. Todo lo que pudo hacer fue mirar cómo Isabel bebía, y cómo las palabras en sangre volvían a escribirse sobre el suelo. La elegida del alba. Cuando Isabel levantó la cabeza, su boca estaba manchada de rojo, y sus ojos, por un instante, no parecían humanos. Gabriel retrocedió, aterrado, no por lo que vio, sino porque una parte de él también quería probar esa sangre. Título: La tentación del sacerdote. Gabriel no había dormido. Toda la noche había pasado de rodillas, rezando frente al altar vacío de su celda, golpeando su pecho con el rosario hasta dejar marcas. Pero nada, absolutamente nada, silenciaba aquello que ahora vivía dentro de su mente, el susurro. Gabriel. No era el eco de un recuerdo, no era el sonido de Isabel, era la misma voz que había escuchado en la capilla, arrastrada como un soplo entre sombras, una voz que no ordenaba, sino que invitaba. Al alba, vencido por una mezcla de fe y miedo, volvió a la capilla. Allí estaba Isabel, de pie frente a la cruz, con la marca en su palma brillando como un sello de fuego. Sus labios aún rojos parecían los de alguien que había probado un sacramento prohibido. Isabel, murmuró Gabriel, su voz quebrada. Esto tiene que acabar. Ella giró lentamente. Sus ojos, había algo nuevo en ellos, una devoción peligrosa, casi sensual. Padre, ya es demasiado tarde. Él también te llama, lo escuchas, ¿verdad? Gabriel apretó los puños. Cállate. Pero en el mismo instante, la cruz habló. Gabriel. El sacerdote sintió como sus rodillas temblaban. No era solo un sonido, era un roce dentro de su pecho, un calor reptando bajo la sotana. Cerró los ojos y comenzó a rezar. Ave María, llena eres de gracia. La voz rió, un eco suave, burlón. Isabel dio un paso hacia él. Su mano aún manchada de sangre sagrada, lo tocó apenas en la mejilla, y Gabriel, en lugar de apartarse, sintió que el mundo se quebraba bajo ese contacto. Él no quiere tus oraciones, susurró ella, quiere tu fe desnuda. Gabriel retrocedió, jadeando, y sin embargo, su mirada volvió a la cruz, y entonces lo vio, una segunda línea de sangre brotando, esta vez escribiendo su nombre, Gabriel. El sacerdote sintió algo dentro de sí romperse, y por primera vez, no huyó. Título: El segundo susurro. El amanecer no trajo paz. La campana del convento sonó con un eco extraño, casi ahogado, como si hasta el bronce temiera despertar lo que dormía en la capilla. Isabel ya estaba allí, de pie frente a la cruz, mientras Gabriel, pálido, permanecía en el umbral, atrapado entre la fe y el deseo prohibido de escuchar otra vez aquella voz. Entonces ocurrió. El susurro no fue para uno, sino para ambos. Isabel. Gabriel. La voz era doble, infinita, como si hablara desde el madero y desde el mismo aire. Gabriel sintió un vértigo salvaje, un calor que le quemaba las entrañas. Isabel, en cambio, sonrió. ¿Lo ves ahora, padre?, dijo ella sin apartar los ojos de la cruz. Él nos llama a los dos. Gabriel quiso negar, pero su nombre volvió a resonar. Gabriel. El sacerdote dio un paso al frente, casi sin darse cuenta. El suelo manchado de sangre no lo asustó, ni siquiera cuando las letras escritas días antes comenzaron a arder como si estuvieran vivas. Al alba. 3 serán 1. ¿Qué significa eso?, balbuceó Gabriel, con la voz quebrada. Isabel no respondió. En lugar de eso, alzó su mano marcada y la apoyó contra la madera palpitante. Un gemido escapó de sus labios. Mitad placer, mitad oración. La cruz volvió a sangrar, pero esta vez la sangre no cayó, flotó en el aire, formando un círculo a su alrededor. Gabriel no podía apartar la mirada. Una parte de él quería huir, pero otra quería tocar aquella cruz y sentir lo mismo que ella. El susurro volvió, más fuerte, más íntimo.
Gabriel, si bebes, serás mío. Isabel lo miró, como si ya supiera su respuesta, y en ese instante, Gabriel dio un paso más, hasta quedar dentro del círculo de sangre. No dijo una palabra, no hizo la señal de la cruz. La madera tembló, y el crucifijo sonrió. Título: El círculo de sangre. El amanecer bañaba la capilla con una luz débil, casi enfermiza, mientras el círculo de sangre flotaba en el aire como un velo prohibido. Gabriel estaba dentro, temblando. Su respiración era un rezo entrecortado, pero no había escapatoria. Cada gota roja lo envolvía como cadenas vivas. Isabel, de pie frente a la cruz, lo miraba con una mezcla de compasión y deseo. «Tócala, Padre», susurró ella, «y todo lo que creías imposible dejará de ser fe y se volverá carne». Gabriel tragó saliva, los dedos crispados sobre su rosario. «Esto es una blasfemia», murmuró, pero su voz carecía de convicción. La cruz volvió a susurrar. Gabriel. Era su nombre, pero no sonaba como condena. Era una promesa. El sacerdote extendió la mano temblorosa. Cuando sus dedos tocaron la madera, un calor brutal atravesó su cuerpo. No era solo fuego, era algo más profundo, un gozo sacrílego que le arrancó un gemido ahogado, casi idéntico al de Isabel la primera vez. De pronto, vio. Las paredes de la capilla se desvanecieron. Frente a él, solo existía la cruz, sangrante y viva, y una oscuridad infinita donde cada gota de sangre caía como estrellas rojas. En medio de esa visión, Isabel se acercó, su rostro iluminado por una devoción que no era de este mundo. «Ahora lo entiendes», dijo ella suavemente. Gabriel no pudo responder. Sus rodillas cedieron. Se dejó caer, apoyando la frente contra el pie del crucifijo, mientras la sangre descendía lentamente sobre su cuello como una bendición invertida. Y entonces, el susurro habló para ambos. «Al alba, serán míos». El círculo de sangre se cerró de golpe, atrapándolos a los dos. Gabriel sintió algo marcar su palma, un sello idéntico al de Isabel, ardiente y perfecto. Ella sonrió. Él también. El sacerdote ya no estaba rezando. Título: El sello del alba. El primer rayo del amanecer atravesó los vitrales rotos de la capilla, tiñendo todo de un rojo enfermizo. Isabel y Gabriel estaban de rodillas frente a la cruz, sus manos marcadas con el mismo sello ardiente que palpitaba como una herida viva. Ya no había oraciones, solo un silencio expectante, como si hasta el aire temiera interrumpir lo que estaba a punto de suceder. La cruz sangraba, no como antes, no en hilos delicados, sino en un torrente imposible que no tocaba el suelo, sino que giraba en espiral a su alrededor, dibujando símbolos que parecían antiguos como el mismo pecado. «Isabel». Gabriel, susurró la voz desde el madero, grave, posesiva, eterna. «Es hora». Gabriel tragó saliva, su mirada atrapada en aquel remolino de sangre viva. Por un instante, el sacerdote recordó quién era, recordó su fe, su juramento, pero entonces la mano de Isabel se entrelazó con la suya. El contacto fue suficiente para apagar toda duda. «No temas, Padre», dijo ella, con una dulzura prohibida. «El alba siempre reclama lo que es suyo». De pronto, el círculo de sangre descendió sobre ellos, marcando el suelo como un sello perfecto. Un temblor sacudió la capilla. Las velas se encendieron sin llama. Las paredes vibraron como si contuvieran un eco de voces milenarias. Gabriel gritó, no de dolor, sino de éxtasis. La marca en su palma ardía mientras la cruz inclinaba lentamente su cabeza hacia ellos. Y entonces ocurrió. De la herida del costado brotó un hilo de luz carmesí que los unió a ambos, atravesando sus manos marcadas como un lazo eterno. Isabel cerró los ojos y sonrió. Gabriel también. Y la voz, más cercana que nunca, habló como una promesa sellada. Al alba, ustedes ya no me rezarán, me pertenecerán. En ese instante, las campanas del convento comenzaron a sonar solas.
como si anunciaran una misa que nadie vivo debía escuchar. La cruz sonrió, y ellos, de rodillas, sonrieron con ella. Título: La misa prohibida. El amanecer llegó acompañado de un sonido imposible. Las campanas del convento repicaban solas, tan fuertes que hacían temblar los vitrales. Ninguna hermana se atrevió a entrar en la capilla. Todas sabían que algo vivía allí dentro, algo que ya no pertenecía a Dios. Gabriel e Isabel estaban de pie ante la cruz. Sus manos marcadas ardían al unísono, unidas por aquel hilo de luz carmesí que ya no se había desvanecido desde la noche anterior. «Comienza», susurró Isabel, su voz temblando de emoción. Y comenzó. La cruz habló, su voz grave, profunda, imposible de confundir con cualquier plegaria terrenal. «Mi misa». De las paredes surgieron sombras, alargadas, sin rostro, formando un círculo perfecto alrededor de ellos. No eran demonios ni ángeles, eran algo más antiguo, algo que había permanecido dormido durante siglos, esperando ser invocado. Gabriel, aún con su sotana manchada de sangre seca, se arrodilló sin dudar. Isabel lo imitó, su mirada fija en el crucifijo, cuyos ojos parecían ahora apenas entreabiertos. Al alba, entonaron ambos al unísono, como si conocieran un rito que jamás habían aprendido. «Te ofrecemos nuestra fe y nuestra carne». Las sombras comenzaron a girar. El aire se volvió espeso, vibrante, cargado de un incienso que no venía de ningún altar. La sangre en el suelo se levantó como humo líquido y formó un cáliz frente a ellos. La voz de la cruz susurró: «Beban, y nunca más serán míos a medias». Gabriel tembló, pero no retrocedió. Tomó el cáliz con manos inseguras y lo llevó a sus labios. Un sabor metálico, ardiente, lo atravesó como un fuego sagrado. Isabel lo siguió, sus ojos cerrados, como quien recibe la comunión más pura y más profana. En ese instante, las campanas callaron. El silencio que siguió no era natural. Y entonces, un golpe seco resonó en las puertas de la capilla. 1, 2, 3 veces, como si algo o alguien quisiera entrar. La cruz habló de nuevo: «Dejadlo pasar». Isabel sonrió. Gabriel también. Título: El visitante del alba. El golpe en las puertas de la capilla resonó como un trueno ahogado. Isabel no parpadeó. Gabriel, con el cáliz aún en sus manos manchadas de sangre, sintió como el aire se espesaba, como si cada campanada silenciada hubiera dejado un eco atrapado en las paredes. El tercer golpe no fue solo un ruido, fue un susurro: «Abrime». No venía de afuera, venía de todas partes. Isabel caminó hacia las puertas de madera maciza, sus pasos lentos, ceremoniales, como si respondiera a una antigua liturgia. Gabriel quiso detenerla, pero la cruz habló: «Dejadlo entrar. Él ha sido llamado». Las manos de Isabel tocaron los viejos cerrojos. Al girarlos, un frío imposible se deslizó por la capilla, apagando incluso las velas que ardían sin fuego. Cuando las puertas se abrieron, no hubo viento ni sombra, solo una figura envuelta en luz carmesí, como si hubiera nacido de la sangre suspendida en el aire. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero su voz era pura tentación. «Al fin», dijo aquella presencia, avanzando sin tocar el suelo: «El alba ha traído a los suyos». Gabriel retrocedió instintivamente, pero Isabel cayó de rodillas, los ojos iluminados de fervor. «Señor», susurró ella, sin dudar. La figura extendió una mano, y las marcas en las palmas de Isabel y Gabriel ardieron al mismo tiempo, como si respondieran a su llamado. Gabriel gritó, pero no de dolor, sino de placer divino, una sensación tan abrumadora que lo dejó sin aire. El visitante se inclinó sobre ellos. «No hay retorno», murmuró, y su voz era la misma que la cruz. Entonces, el crucifijo comenzó a sangrar de nuevo, más que nunca, bañando el altar en un torrente rojo. Las sombras que rodeaban la capilla se arrodillaron también, y el visitante sonrió. «Comencemos la última misa».
Isabel tomó la mano de Gabriel. Esta vez, él no la apartó. Título: El último amanecer. El alba llegó sin canto de aves, sin luz pura. En su lugar, un resplandor carmesí cubría la capilla como una herida abierta en el cielo. Las campanas, mudas desde la noche anterior, parecían contener el aliento, mientras Isabel y Gabriel permanecían de rodillas ante la cruz que sangraba como nunca. El visitante del alba se alzó sobre ellos, su silueta envuelta en un fulgor imposible de mirar fijamente. La voz de la cruz y la suya se fundieron en un único susurro que sacudió cada piedra del convento. Hoy termina la fe y comienza la pertenencia. Gabriel temblaba, pero no por miedo. Cada gota de sangre suspendida en el aire ardía como llamas que lo consumían desde dentro. Isabel, con su palma marcada brillando como un sello vivo, sonrió y entrelazó sus dedos con los de él. «Estamos listos», susurró ella. El visitante extendió sus manos. El altar se partió, y de la grieta surgió un río de sangre que no manchaba, sino que ascendía como incienso líquido. Las sombras que rodeaban la capilla comenzaron a cantar, un canto sin palabras que parecía abrir una puerta invisible entre lo sagrado y lo prohibido. Gabriel, sin comprender cómo, sintió el impulso de unirse al coro. Su voz, quebrada y temblorosa, se mezcló con la de Isabel. El visitante los observó, satisfecho. «Sellados al alba», proclamó. De pronto, la cruz abrió los ojos. No eran ojos de madera, sino de carne y fuego. Y en un susurro final, más íntimo que cualquier oración, habló solo para ellos. «Ahora sois míos». El mundo se desvaneció. No hubo cielo ni tierra. Solo la capilla suspendida en una eternidad de rojo y silencio. Isabel rió suavemente, una risa devota, mientras Gabriel, sin miedo ya, besó su palma marcada. Cuando el primer rayo del nuevo amanecer atravesó los vitrales rotos, el convento estaba vacío. Solo la cruz permanecía, sangrante y sonriendo. Epílogo: la cruz que susurra todavía. Dicen que la capilla quedó abandonada. Las monjas huyeron antes del segundo amanecer, jurando haber visto cómo las paredes respiraban y cómo las campanas repicaban sin cuerdas. El convento fue sellado por el obispado, pero ni los clavos benditos ni las plegarias lograron silenciar lo que vivía dentro. Porque cada amanecer, cuando el cielo se tiñe de un rojo extraño, el eco de un susurro atraviesa las puertas clausuradas. Isabel, Gabriel, y ahora, tú. Los curiosos comenzaron a llegar. Primero fueron cazadores de leyendas, después incrédulos buscando pruebas, y algunos jamás regresaron. Los que sí lo hicieron hablan de una cruz que sangra ante quien osa tocar el altar, y de sombras que se arrodillan sin tener cuerpo. Pero lo peor, dicen, no son las sombras, es la voz, un murmullo seductor que llama por tu nombre, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Una voz que promete revelar todo lo que los cielos te han negado, si te atreves a entrar al alba. Una noche, un grupo de jóvenes derribó las puertas selladas. Entre risas y burlas, cruzaron el umbral. Nadie sabe qué pasó dentro. Solo que al día siguiente, cuando el sol se alzó, el convento volvió a cerrarse solo, y las campanas repicaron 13 veces. Desde entonces, hay un nuevo rumor, cada vez que alguien desaparece allí. Un nuevo susurro se añade al coro. Y si te acercas lo suficiente, dicen que puedes escuchar no solo los nombres de los perdidos, sino el tuyo, pronunciado desde el otro lado de la cruz. El alba, al parecer, nunca termina.